Hace unos meses, algo extraño comenzó a suceder en el metro. Al principio pensé que era solo mi imaginación, que quizás estaba demasiado cansado o que estaba escuchando cosas por el ruido constante de la ciudad. Pero lo que ocurrió esa noche me cambió por completo. Trabajo como conductor en el metro de la ciudad, en la línea más antigua, una de esas que nadie toma a esas horas porque está tan cerca de la zona industrial que casi no pasa gente. Las noches son largas y como conductor sabes que el silencio es lo más común. La monotonía de recorrer túneles oscuros con las luces parpadeando a veces y el constante eco del tren se convierte en parte del paisaje. Pero desde hacía un tiempo, algo raro comenzó a ocurrir a las 3:33 de la mañana. Cada noche, exactamente a esa hora, los altavoces del tren comenzaban a emitir un anuncio. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que podría ser un error, un fallo técnico. El sistema de altavoces no es perfecto y a veces hace ruidos extraños. Pero el problema era que el mensaje siempre era el mismo y siempre a la misma hora. Próxima estación, olvidada, 3:33 a.m. Un nombre extraño, nunca antes escuchado. Olvidada. ¿Qué clase de estación tiene ese nombre? Lo primero que pensé fue que tal vez era una broma. Había pasado antes que los conductores hacían ese tipo de cosas para pasar el tiempo. Pero no. Las voces de los altavoces no son de los conductores. Están pregrabadas y esta no era una grabación normal. El sistema de comunicaciones del metro está supervisado de cerca por el centro de control. Nadie, pero nadie, tiene acceso a modificar esos mensajes. O eso me dijeron cuando lo mencioné. Al principio pensé que podría ser una falla del sistema, algún error técnico. Pero, a medida que los días pasaban, el anuncio se repetía, siempre exactamente a las 3:33 de la mañana, sin importar en qué parte de la línea estuviera. Al principio, no le di mucha importancia. Es fácil ignorar esas pequeñas anomalías cuando estás agotado, cuando el cansancio se apodera de ti y las horas parecen fusionarse unas con otras. Pero un día, decidí investigar. Después de escuchar el anuncio por tercera vez, comencé a sospechar que algo no estaba bien. Algo me decía que esto no era solo una casualidad. Aquella noche, el tren no estaba lleno. Solo había un par de pasajeros dispersos, como suele ser habitual a esa hora. Estaba yo solo en la cabina de conducción, como siempre, mirando al frente mientras el tren avanzaba a través del túnel oscuro. A medida que me acercaba al horario, el ambiente se volvía más tenso. Sabía que a las 3:33 de la mañana el anuncio sonaría y tenía que averiguar qué significaba. Así que, cuando la hora se acercó, me quedé mirando fijamente el reloj, esperando. Sabía que el momento estaba por llegar. Y ahí estaba, el sonido de los altavoces zumbando, y luego, la voz fría y mecánica que pronunció aquellas mismas palabras. Próxima estación. Olvidada. 3:33 a.m. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. Olvidada. ¿Qué significaba eso? ¿Una estación que nunca había escuchado nombrar? Miré las pantallas frente a mí. No había ninguna estación con ese nombre, ni siquiera en el mapa. Estaba convencido de que algo raro estaba pasando. De inmediato, decidí tomar un desvío. Normalmente, los trenes siguen el mismo recorrido, pero esa noche, algo me impulsó a ir más allá, a investigar esa estación que no aparecía en el mapa. No me costó mucho desactivar temporalmente las señales que se envían al centro de control. Después de todo, con años de experiencia como conductor, sabía cómo hacerlo sin levantar sospechas. Con el tren acelerando, me di cuenta de que el túnel a esa hora era más silencioso de lo habitual. Todo parecía más oscuro. Las luces del tren parpadeaban y la vibración de las vías me hacía sentir incómodo.
El sonido del motor era el único ruido que me rodeaba, hasta que al llegar a una curva, lo vi. Una estación. No estaba en el mapa, pero ahí estaba, al final de la vía. Una estación que parecía completamente abandonada, pero no era solo eso. Algo más la hacía diferente. Parecía estar atrapada en el tiempo. La estación de Olvidada era extraña. La plataforma, aunque aparentemente en ruinas, estaba sorprendentemente intacta. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo y telarañas, como si hubiera sido olvidada por años. Las luces de la estación parpadeaban a intervalos irregulares, emitiendo un brillo tenue y fantasmagórico. Las paredes estaban cubiertas con carteles viejos, algunos ilegibles, pero que tenían una sensación extraña, como si algo los estuviera observando. Decidí detenerme. A pesar del miedo que comenzaba a formarse en mi pecho, algo dentro de mí me empujó a seguir. Me levanté del asiento y bajé del tren, dando mis primeros pasos sobre la plataforma. El aire era denso, y cada sonido que hacía al caminar se sentía amplificado en esa quietud. Miré alrededor y no había señales de vida. No vi a nadie. No había trabajadores, no había pasajeros, solo la quietud de un lugar olvidado por todos. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un susurro, débil pero claro, proveniente de una de las puertas cercanas. Algo, o alguien, me estaba llamando. El sonido del susurro me paralizó. Durante un momento, no pude moverme. Solo escuchaba aquel murmullo proveniente de la oscuridad. Era como si alguien estuviera llamándome desde algún rincón oculto de la estación, como si estuviera esperando que me acercara, como si todo lo que había pasado hasta ahora fuera solo una pequeña parte de algo mucho más grande, más oscuro. Me quedé quieto por unos segundos, el miedo invadiéndome poco a poco. Las luces titilaban sobre mi cabeza, proyectando sombras extrañas sobre las paredes agrietadas. Decidí dar un paso hacia la puerta de donde provenía el susurro. La sensación de que algo no estaba bien creció con cada paso que daba. El ambiente se volvía más pesado, como si el aire se espesara a medida que avanzaba. Al llegar frente a la puerta, la manija estaba fría, casi helada, como si nadie la hubiera tocado en años. Pero, de alguna forma, sabía que debía abrirla. Era como si algo dentro de mí me empujara a hacerlo, como si el lugar me estuviera reclamando. Giré la manija con lentitud y la puerta se abrió con un chirrido bajo que reverberó por toda la estación. Al entrar, lo primero que noté fue que la temperatura había bajado drásticamente. Me envolvía un aire frío, casi gélido, que me erizó la piel al instante. Frente a mí había un largo pasillo, oscuro, con las paredes cubiertas de moho y humedad, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar olvidado. Caminé por el pasillo, con cada paso resonando de forma extraña. No había ventana, no había salida visible. Solo seguía el eco de mis propios pasos y la sensación de estar siendo observado. Cada vez que intentaba mirar atrás, veía solo la oscuridad. Al final del pasillo, una puerta de metal oxidado se encontraba entreabierta. Pude escuchar lo que parecía ser una respiración profunda y pesada. Mi pulso se aceleró y mi instinto me decía que debía retroceder, que ya había ido demasiado lejos. Pero algo me mantenía ahí. Algo me llamaba a seguir. Cuando empujé la puerta con cautela, la escena que se desplegó frente a mis ojos me heló la sangre. La sala era enorme, más grande de lo que imaginaba. Estaba llena de monitores de televisión antiguos, algunos apagados y otros con imágenes distorsionadas, como si estuvieran mostrando algo que no debía verse. En el centro de la sala había una mesa, con un viejo micrófono colocado sobre ella. Alrededor de la mesa había sillas vacías, algunas de ellas rotas o caídas.
Pero lo más aterrador de todo eran las figuras que se encontraban sentadas en esas sillas. Eran personas, o al menos eso parecía. Estaban inmóviles, con los ojos abiertos de par en par, mirando al vacío. Sus rostros pálidos y desfigurados, como si el tiempo los hubiera despojado de su humanidad, estaban bañados en sudor frío. Cada uno parecía estar atrapado en una especie de trance, como si estuvieran esperándome, como si supieran que yo llegaría. Los altavoces, colgados en las esquinas de la habitación, emitían un ruido estático que me mareó por un momento, hasta que la voz de nuevo apareció. Próxima estación. Olvidada, 3:33 a.m. Era la misma voz mecánica que había escuchado tantas veces. Pero ahora, el mensaje parecía más siniestro, como si viniera de las propias paredes del lugar, como si todo estuviera vivo. De repente, una de las figuras en las sillas se movió, lentamente, como si su cuerpo estuviera luchando contra algún tipo de fuerza invisible. Sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora me miraban directamente, con una intensidad que me hizo retroceder. La figura comenzó a hablar, pero no con palabras. No era algo que pudiera entender, solo sonidos guturales, como si estuviera pronunciando algo incomprensible. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste?, murmuró, con una voz rasposa que casi no pude escuchar, como si el sonido estuviera saliendo de las entrañas de la tierra misma. Antes de que pudiera responder, la luz de los monitores comenzó a parpadear, y las imágenes distorsionadas cobraron vida. De repente, vi una serie de caras, miles de rostros, de personas atrapadas, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas en una mueca de desesperación, todos ellos mirándome fijamente desde las pantallas. De un solo golpe, la puerta se cerró detrás de mí. El sonido de los monitores se hizo más fuerte. El ruido estático invadió mis oídos, hasta que un grito ensordecedor, hizo que cayera de rodillas. Los rostros en las pantallas comenzaron a deformarse, sus ojos saliéndose de las órbitas, sus bocas abriéndose más de lo que era posible, como si quisieran devorarme. No deberías haber venido. Nunca deberías haber venido. Gritaban al unísono, las voces de las figuras de las sillas y los rostros en las pantallas fusionándose en una cacofonía espantosa. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. Ese lugar, esa estación olvidada, no estaba solo en el espacio. Estaba atrapada en el tiempo, y yo había entrado en un ciclo del que no podría salir. Los que estaban en las sillas, los que aparecían en las pantallas, eran como yo. Habían sido atrapados en esa misma trampa. Todos ellos habían sido llevados allí por el mismo anuncio. Todos ellos habían escuchado la misma voz a las 3:33 de la mañana, y ninguno de ellos había regresado. Era mi turno ahora. Intenté correr, pero algo me detenía. No podía moverme. Mis piernas estaban paralizadas. El grito de los rostros me envolvía, y entonces las luces comenzaron a apagarse. En un instante, todo se sumió en la oscuridad, y supe que ya no estaba solo. Aquella estación, aquel tren, aquella voz, todo formaba parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender, pero que ya había comenzado a consumir mi alma. El tiempo dejó de existir, y yo estaba atrapado allí, entre los ecos de aquellas voces, en la estación que nunca debería haber existido. Eran casi las 11:50 de la noche cuando salí corriendo de la estación de trabajo. El último tren del día pasaba a las 12 en punto, y si lo perdía, estaba jodido. No tenía plata para un taxi, y el colectivo nocturno no pasaba por mi barrio. Así que corrí como un desgraciado saltando escalones de 2 en 2, esquivando gente en la calle. El tren
era mi única opción. Llegué jadeando a la estación. Estación Central, una de las más viejas de la ciudad. Había pasado por ahí cientos de veces, pero esa noche la sentí distinta, más vacía, más fría. La pantalla de horarios parpadeaba con letras rojas. Último tren. 12 horas. Demorado. Suspiré y me senté en una de las bancas de metal, frotándome las manos para entrar en calor. Apenas quedábamos 3 o 4 personas en el andén. Un viejo con una mochila enorme, una pareja discutiendo en voz baja y un tipo con auriculares, moviendo la cabeza al ritmo de la música. El tiempo pasó. 12:10, 12:20, 12:30. El tren nunca llegó. ¡Qué mierda!, murmuré levantándome. Miré a mi alrededor. El andén estaba completamente vacío. Los otros pasajeros se habían ido sin que yo me diera cuenta. No había escuchado ningún tren llegar, ningún anuncio, nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en salir de la estación, buscar un bar donde pudiera esperar hasta la mañana. Pero justo en ese momento, un tren apareció en la vía. No lo escuché llegar. No hubo ruido de motores ni frenos chillando. Simplemente estaba ahí. Las puertas se abrieron con un sonido seco. El interior estaba completamente vacío, sin conductor, sin pasajeros y sin anuncios. El tren no tenía el cartel con su destino, solo una luz blanca parpadeante iluminando el vagón solitario. Me quedé parado en el andén, dudando. Algo no estaba bien. Pero el frío de la noche me caló los huesos y el cansancio me nublaba el juicio. Solo quería llegar a casa. Así que di un paso adelante. Y subí. Subí al tren, sin saber realmente por qué. Quizás fue la fatiga o la desesperación de querer escapar de la fría noche, pero algo me impulsó a hacerlo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo y el tren arrancó sin hacer el menor ruido. Miré alrededor. El vagón era viejo, con los asientos desgastados y sucios, pero lo más inquietante era la sensación de vacío absoluto. No había ninguna señal de vida. La luz parpadeante sobre mí creaba sombras que parecían moverse por su cuenta, como si algo me estuviera observando desde las esquinas del tren. Un par de segundos después, una suave vibración recorrió el suelo, como si el tren comenzara a tomar velocidad, pero no sentí el movimiento. Era como si estuviera flotando, inmóvil, en medio de una vasta nada. El aire estaba pesado, cargado de algo indescriptible. Miré a mi alrededor y la sensación de que algo estaba mal se intensificó. Las paredes del tren parecían dilatarse y contraerse, como si el vagón fuera parte de un organismo vivo. Miré por la ventana, pero la oscuridad fuera del tren era impenetrable. No había luces de la ciudad, ni una sola señal de vida. Solo oscuridad. Respiré hondo y me senté en el primer asiento que vi. Traté de calmarme, pero algo dentro de mí decía que no debía estar allí, que el tren no era un simple medio de transporte. Algo lo estaba guiando, algo que no entendía. Un sonido a mi derecha me hizo dar un brinco. Alguien había subido. Me giré, con el corazón acelerado, pero no había nadie. Miré de nuevo, y en la esquina del vagón, justo en el borde de la luz parpadeante, vi una figura. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro, casi negro. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus ojos brillaban, como si estuvieran demasiado vivos para ser humanos. No se movía. Simplemente estaba allí, observándome. Intenté parpadear y cuando volví a mirarlo, ya no estaba. El tren se detuvo de golpe, sin previo aviso, y las luces parpadearon nuevamente. El sonido metálico de los frenos chillando perforó el aire, pero no vi ninguna estación. Estaba completamente oscuro afuera, más oscuro que antes. En ese instante, el miedo me golpeó con fuerza. Estaba atrapado, y algo me decía que el tren no iba a detenerse hasta que yo
no estuviera más allí. El aire se volvió denso, pesado, y lo sentí como un peso sobre mi pecho. Miré hacia el final del vagón y por un instante vi algo moverse. Una sombra, o tal vez varias. De repente, la voz de un hombre sonó en el altavoz, pero era como un susurro bajo y retumbante. El viaje está por comenzar, y entonces la puerta del vagón se abrió sola, pero no había nadie afuera, solo la oscuridad infinita. Pensé en huir, pero mis piernas no respondían. Era como si el tren, la estación, todo lo que me rodeaba, me hubiera atrapado en su red. Entonces, algo en la oscuridad se movió, y ahora ya no estaba seguro de si quería seguir viviendo para descubrir qué era. Trabajo como operador de seguridad en el metro. No voy a decir el nombre de la ciudad ni la línea exacta porque, sinceramente, después de lo que vi, no quiero meterme en problemas. Pero esto es 100% real, y juro que todavía me dan escalofríos cuando lo recuerdo. La cosa empezó de a poco. Era un detalle insignificante que solo noté porque paso horas y horas mirando las cámaras de seguridad. Había un hombre que siempre se sentaba en el mismo vagón, en el mismo asiento. A primera vista no tenía nada de raro. Un tipo normal, con ropa oscura, de esos que pasan desapercibidos en la multitud. Pero algo en él no cuadraba. Lo primero que me hizo ruido fue que nunca lo veía bajarse. En todas las grabaciones, el tren llegaba a la última estación, las puertas se abrían, la gente salía, pero él no. Sin embargo, cuando el tren volvía a salir, su asiento estaba vacío. Pensé que tal vez las cámaras habían fallado en captar el momento exacto en el que bajaba, así que empecé a prestar más atención. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo peor. El hombre solo aparecía en las cámaras de seguridad. En persona, no estaba. Al principio pensé que era un error del sistema. Las cámaras del metro no son perfectas. A veces hay interferencias o retrasos en la transmisión. Pero esto era distinto. Me puse a revisar las grabaciones de los últimos meses, y el patrón era siempre el mismo. El hombre subía al tren en una estación intermedia. Se sentaba en el mismo asiento del último vagón y al llegar a la terminal, simplemente desaparecía. Probé algo más. Me puse de acuerdo con un compañero de seguridad, Raúl, que trabajaba en la estación final. Mientras yo miraba la cámara en vivo, él se paró justo al lado del vagón, esperando verlo bajar. Mira bien, hermano. Te voy a decir exactamente cuando pase por la puerta. Dale, aquí estoy. El tren llegó. La gente empezó a salir. Vi al hombre levantarse de su asiento y caminar hacia la puerta. Ahí va, está bajando ahora mismo, le dije por radio. ¿Quién?, respondió Raúl. El tipo de negro. Está justo enfrente tuyo. No hay nadie, boludo. Me quedé helado. Yo lo veía. Clarito en la cámara. Raúl estaba parado justo al lado del tipo, pero no reaccionaba. El hombre pasó a su lado, caminó hasta el andén y desapareció del cuadro de la cámara. Revisamos la grabación juntos. En la pantalla, el hombre pasaba a menos de 1 metro de Raúl, pero en persona no había nadie. Esa noche, cuando terminó mi turno, volví a casa con un nudo en el estómago. Algo no estaba bien en ese metro. Algo que no podía explicar con lógica. Esa noche casi no dormí. Me acosté con la idea fija en la cabeza. ¿Cómo era posible que una cámara captara algo que no estaba ahí en la realidad? Estuve horas dándole vueltas, pensando en fallas del sistema, en posibles reflejos, en alguna broma de mal gusto, pero nada tenía sentido. Al día siguiente, apenas llegué al trabajo, fui directo a la sala de monitoreo. Tenía que seguir revisando. Puse las grabaciones en cámara lenta, observando cada detalle del tipo. Siempre igual. Siempre el mismo asiento. Siempre la misma postura.
con la cabeza ligeramente agachada y las manos sobre las rodillas. No importaba si el vagón iba lleno o vacío, si era de mañana o de madrugada, él estaba ahí, como si fuera parte del tren mismo. Pero lo peor vino cuando, sin querer, puse pausa en un momento exacto. El hombre estaba mirando directo a la cámara. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Hasta ahora, en todas las grabaciones, él había estado con la mirada perdida, sin expresión, casi como un maniquí abandonado en un rincón. Pero en esa imagen congelada su rostro estaba diferente. No sé cómo explicarlo, pero sentí que sabía que lo estaba observando. Por primera vez, sentí verdadero miedo. Decidí que no podía dejarlo así. Tenía que verlo con mis propios ojos. Esa misma noche, cuando terminé mi turno en la sala de monitoreo, esperé al último tren y bajé a la estación. Eran casi las 2 de la mañana. A esa hora, el metro estaba vacío, con las luces frías parpadeando en el túnel y un silencio pesado que solo rompía el zumbido eléctrico de los cables. Me subí al último vagón, el mismo donde siempre lo veía en las cámaras. El tren arrancó. El vagón estaba desierto, pero sentía que no estaba solo. Pasaron las estaciones y cada vez me costaba más respirar. Algo estaba mal. El aire se sentía denso, pesado, como si estuviera bajo el agua. Miré a mi alrededor y, en un reflejo de la ventana, me pareció ver algo. El asiento. Estaba ocupado. Mi corazón empezó a latir como un tambor. Miré de nuevo, esta vez directamente al asiento. Vacío, pero en el reflejo de la ventana, el hombre estaba sentado ahí. No me atreví a moverme. Sentía un sudor frío bajándome por la espalda. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo, y cuando volví a abrirlos, el reflejo había cambiado. Ahora estaba mirando directamente hacia mí. Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía respirar bien. El reflejo seguía ahí. El hombre sentado en su asiento, pero con la cabeza girada hacia mí. No era un movimiento normal. Era como si su cuello estuviera torcido en un ángulo imposible. Quise convencerme de que era mi imaginación, que estaba cansado, que era un efecto de la luz. Pero entonces se levantó. No en la realidad, solo en el reflejo. Mi sangre se heló. Vi claramente en la ventana cómo su silueta se ponía de pie y comenzaba a caminar hacia mí. Pero cuando giré la cabeza para verlo en persona, no había nada. El tren siguió avanzando, el sonido metálico de las vías retumbando en el vagón vacío. Pero en el reflejo, la figura se acercaba más y más. Sentí un peso sobre mi hombro, como una mano fría. Me levanté de golpe, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Corrí hacia la puerta del vagón, apreté el botón de emergencia, pero el tren no se detuvo. Algo no estaba bien. Miré la pantalla donde muestran las estaciones y me di cuenta de que el tren ya había pasado la última parada. Seguía avanzando, pero no había más vías después de la última estación. Me giré lentamente. El reflejo en la ventana ya no estaba. Pero ahora, una respiración pesada sonaba justo detrás de mí. No me atrevía a moverme. Algo estaba respirando detrás de mí. Era un sonido bajo, áspero, como si le costara trabajo inhalar. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca cuando un olor extraño llenó el aire. Un hedor húmedo, como tierra podrida, como algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me mantuviera clavado al suelo, como si el mismo aire se hubiera vuelto espeso a mi alrededor. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que no debía darme la vuelta. Pero entonces lo vi en la ventana. El reflejo me mostró lo que mi mente no quería aceptar. El hombre estaba justo detrás de mí, pero ya no se veía normal. Su rostro,
Dios, su rostro. Era como si su piel estuviera mal pegada al cráneo. Los ojos eran dos sombras hundidas y su boca no tenía labios. Solo una línea negra, abierta en una sonrisa imposible que se estiraba de un lado a otro de la cara. Y me estaba mirando. El reflejo de su brazo se levantó lentamente. Sus dedos largos y huesudos se dirigieron hacia mi cuello. Pero yo no sentía nada en la realidad. Era como si solo existiera en ese maldito reflejo. Y entonces, con un crujido que sonó en toda la cabina, giró la cabeza en un ángulo imposible, como si su cuello se rompiera por el peso de su propia cabeza, y me susurró algo. No lo escuché con mis oídos, lo escuché en mi mente. Una voz grave, retumbante, distorsionada. ¿Por qué me ves? Mi corazón golpeaba tan fuerte en mi pecho que pensé que iba a desmayarme. Con toda la fuerza que me quedaba, levanté la mano y presioné el botón de emergencia otra vez. Nada. El tren seguía moviéndose a través del túnel oscuro, pero había algo más. No reconocía el túnel. El metro de la ciudad tiene rutas fijas. Me sé de memoria cada estación, cada curva, cada túnel. Pero por la ventana solo veía oscuridad. No había más estaciones. Era como si el tren estuviera avanzando por un camino que no existía. Me giré de golpe, esperando ver el vagón vacío. Pero el asiento donde siempre se sentaba el hombre ya no estaba vacío. Estaba él. Pero ya no como en las cámaras de seguridad. Ahora se veía real. Y me estaba mirando con esos ojos oscuros, con esa boca abierta en una sonrisa que no era humana. Y entonces, el tren se detuvo. El tren se detuvo de golpe, sacudiéndome hacia adelante. Las luces parpadearon varias veces, lanzando destellos de sombra por todo el vagón. Sentí el aire helado rozándome la piel, pero no venía de los ventiladores del metro. Era algo más. El hombre, o lo que fuera que era esa cosa, seguía sentado ahí, en el mismo asiento de siempre, pero algo había cambiado. Estaba sonriendo. No sé cómo describirlo, pero su expresión no era la de alguien feliz. Era como si estuviera esperando que hiciera algo. Las puertas del tren se abrieron con un sonido chirriante. Miré hacia afuera y lo que vi me hizo sentir un terror que nunca había experimentado en mi vida. No era una estación. El tren se había detenido en un túnel interminable, pero no era un túnel del metro. Las paredes eran de piedra negra, rugosa, como si fueran cavernas antiguas. El suelo estaba cubierto de una neblina densa que se movía como si estuviera viva. No había letreros, ni escalera, ni nada que indicara que ese lugar pertenecía al metro de la ciudad. Y entonces escuché los pasos. No venían del túnel, venían del vagón. Me giré lentamente, y el asiento estaba vacío. El hombre ya no estaba, pero lo sentía. Sentía que estaba detrás de mí. El tren empezó a hacer un ruido extraño, como si el metal se estuviera doblando bajo una presión invisible. Las luces parpadearon de nuevo, y en esos breves segundos de oscuridad, vi algo reflejado en la ventana. No era solo él. Había más. Decenas de figuras oscuras estaban en el vagón conmigo. No sé cómo tuve el valor, pero corrí. Salté fuera del tren y caí sobre el suelo húmedo y frío del túnel. La niebla me envolvió por completo, y por un instante creí que me iba a tragar. Pero entonces, escuché el sonido del tren arrancando. Me giré justo a tiempo para ver cómo las puertas se cerraban y el vagón comenzaba a moverse de nuevo, desapareciendo lentamente en la oscuridad. El pasajero fantasma se había ido. O al menos eso pensé. No sé cómo logré salir de ese túnel. Corrí durante lo que me pareció una eternidad hasta que finalmente vi una luz a lo lejos. Cuando llegué, me encontré en una estación vieja, abandonada, con carteles oxidados y paredes llenas de moho. Logré salir a la calle, temblando, sin saber qué demonios había pasado.
cuando intenté explicarlo en mi trabajo al día siguiente, nadie me creyó. Dijeron que era imposible, que el metro no tenía ninguna estación como la que describí, que el tren no podía haber seguido avanzando después de la última parada. Pero lo que más me perturbó fue lo último que me dijo Raúl, mi compañero de seguridad. Hermano, revisé las grabaciones. En las cámaras del tren, te vi sentado solo, todo el tiempo. No había nadie más en el vagón. Desde esa noche, dejé el trabajo. Nunca volví al metro. Pero a veces, cuando paso cerca de una estación, me quedo mirando los vagones pasar. Y a veces, juro que veo a alguien mirándome desde la ventana. Siempre en el mismo asiento. Siempre con la misma sonrisa imposible. Y cada vez que lo veo, siento que el tren va un poco más lento, como si estuviera esperando que suba de nuevo. Era un día común, un martes cualquiera, cuando subí al vagón del metro como siempre lo hacía. Mi rutina no cambiaba, y en ese horario siempre me encontraba con las mismas caras, los mismos olores, el mismo bullicio de la ciudad metida entre los raíles. No es que me quejara, la verdad. Al contrario, me daba cierta paz saber que las cosas no cambiaban en este caos constante de la gran ciudad. Pero había algo que sí me llamaba la atención, y era esa anciana, la señora de la bolsa. La veía casi todos los días, siempre en el mismo vagón, en el mismo horario, como si todo estuviera calculado al milímetro. La primera vez que la vi, pensé que era solo una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que no lo era. La señora era menuda, arrugada, con la piel como de papel viejo. Caminaba despacio, como si sus huesos fueran de porcelana y temieran quebrarse con el mínimo golpe. Siempre vestía de negro, con un vestido largo que le llegaba hasta los tobillos y una bufanda gris que cubría su cuello. Lo más extraño, sin embargo, era la bolsa que llevaba. Una bolsa de tela, grande, vieja, de esas que parecen tener historias propias. Era la misma bolsa todos los días, sucio, con costuras a punto de deshilacharse, pero ella nunca parecía interesarse en eso. La anciana subía siempre a las mismas estaciones, y lo más curioso era que se sentaba en el mismo asiento, mirando al frente, sin cambiar de postura, sin mover ni un dedo. A veces miraba por la ventana, otras veces parecía que estaba dormida, pero sus ojos nunca se cerraban del todo, siempre medio abiertos, como si estuviera esperando algo. Al principio, no le prestaba mucha atención. Como les pasa a todos en el metro, la gente se convierte en una rutina más. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo sobre ella comenzó a inquietarme. La bolsa. Nunca la dejaba. La sostenía con ambas manos, como si no quisiera soltarla, como si fuera su única posesión en el mundo. A veces, me preguntaba qué podría haber dentro. ¿Ropa vieja? ¿Algo de valor? La bolsa parecía estar siempre intacta, a pesar de lo gastada que estaba por fuera. Un día, mi curiosidad pudo más. El vagón estaba casi vacío. Solo estábamos ella y yo, sentados en extremos opuestos del coche. Ella tenía la bolsa entre sus piernas, como siempre. Durante todo el viaje, no apartaba la vista de ella, casi como si hablara con la bolsa, aunque no hacía ningún gesto. Eso me dejó algo perturbado, como si esa bolsa tuviera un significado mucho más grande que el de un simple objeto. Así que decidí acercarme. No tenía ninguna razón lógica para hacerlo, solo sentí que necesitaba saber qué había dentro. La señora no parecía notar mi presencia, parecía estar perdida en sus pensamientos, o al menos eso pensé. Me levanté de mi asiento y con disimulo me acerqué un poco más, dándome cuenta de que el vagón se vaciaba poco a poco, hasta que solo quedamos los dos. Mi respiración se volvió más rápida. Estaba a punto de descubrir algo y mi corazón latía con fuerza. ¿Qué había dentro de esa bolsa?
Fue en ese momento que, sin pensarlo, me incliné hacia ella, y fue entonces cuando la vi. Sus ojos no eran los ojos de una anciana común, no eran ni siquiera ojos humanos. Eran oscuros, completamente oscuros, como pozos sin fin, sin iris, sin pupilas, vacíos. Solo esa negrura infinita que parecía absorber todo a su alrededor. Me quedé paralizado, mirándola. En ese breve segundo, no pude entender lo que estaba viendo. Me había acercado tanto que casi podía escuchar su respiración, aunque era casi inexistente. Y sentí que, por un segundo, ella me estaba mirando directamente a los ojos. No sabía qué hacer. No podía moverme, ni siquiera apartar la vista. Y en ese momento, ella se giró lentamente hacia la bolsa. Yo no entendía por qué, pero algo me empujó a mirar también. Algo dentro de mí me dijo que debía ver lo que había ahí. La bolsa se abrió ligeramente y mi pulso se aceleró. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura, pero ya era tarde para dar marcha atrás. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Cuando la bolsa se abrió ligeramente, mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis manos temblaban. En ese breve momento, todo a mi alrededor se desvaneció. El ruido del metro, el bullicio lejano de la ciudad, el zumbido eléctrico del vagón, todo se fue. Mi atención estaba completamente absorbida por esa bolsa. Sabía que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo lo que había conocido, pero no podía detenerme. La curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a seguir mirando. Dentro de la bolsa, al principio, no vi nada. Solo una oscuridad profunda, algo espeso que no dejaba ver al fondo. Pero cuando la señora hizo un pequeño movimiento, algo brillante apareció entre las sombras. Un destello tan intenso que me cegó por un instante. Cuando mis ojos se adaptaron de nuevo a la oscuridad de la bolsa, vi algo que me hizo gritar. No pude evitarlo. Dentro de la bolsa había algo que no podía describir con palabras humanas. Era como una figura, pero no era humana. Estaba ahí, en la bolsa, moviéndose con lentitud, como si estuviera buscando algo o esperando ser encontrado. Al principio, solo vi una masa de sombras, algo retorcido que se movía y cambiaba de forma. Pero cuando me fijé más, lo vi con más claridad. Era un rostro monstruoso, distorsionado, con los ojos completamente negros, como los de la señora, pero mucho más grandes, como si fueran a salirse de la cara. La piel, o lo que parecía piel, era grisácea, arrugada y cubierta de una especie de costras. Los dientes, que parecían afilados, sobresalían de una boca que no dejaba de abrirse y cerrarse como si respirara, pero de una forma completamente errática. Lo peor de todo eran los dedos, largos, demasiado largos para ser normales, con uñas en forma de garras que se movían inquietas. Aquella cosa estaba tratando de salir, tratando de liberarse de la bolsa, y la señora lo mantenía allí. Lo sostenía con una calma espantosa. Todo sucedió muy rápido. El rostro de la criatura se movió hacia la abertura de la bolsa y por un segundo sentí que estaba mirando directamente a mis ojos. Sentí como si me estuviera penetrando con su mirada, algo mucho más profundo que solo la vista, como si me estuviera absorbiendo, como si mi alma misma estuviera siendo devorada. La señora, con su calma inquietante, no hacía nada. Seguía sentada, mirándome como si todo fuera normal, como si lo que estaba sucediendo fuera solo una parte del día. Pero yo no podía dejar de mirar. No podía apartar la vista. La sensación de que algo muy, pero muy malo estaba a punto de suceder me invadió por completo. Y entonces, la criatura, con un movimiento espasmódico, salió de la bolsa. Su cuerpo, retorcido y delgado, se deslizó por el borde, como si fuera más una sombra que un ser tangible. Yo me quedé allí,
paralizado. No podía moverme. No podía gritar. Estaba atrapado en su presencia. La señora dio un leve suspiro, un sonido que me heló la sangre. Su rostro, que parecía tan inofensivo, se transformó en una expresión grotesca. Sus ojos ya no eran solo oscuros, ahora tenían una especie de brillo maligno, como si estuvieran absorbiendo todo a su alrededor. Su boca se curvó en una sonrisa, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes, de alguien que te ha estado observando todo el tiempo, esperando el momento adecuado para dejarte entrar en su mundo. En un parpadeo, la criatura se movió hacia mí. No había sonido, no había nada que me indicara su movimiento, pero estaba allí, justo frente a mí. Podía sentir su aliento helado rozando mi cara, podía ver sus ojos oscuros reflejados en los míos. Y entonces, me habló. No con palabras, sino con una sensación, una vibración en mi cabeza. No sé cómo explicarlo. Fue como si mi mente estuviera siendo invadida, como si esa criatura pudiera leer mis pensamientos, mis miedos más profundos. No debiste mirar, joven. ¿Ya no puedes irte?, dijo, no con voz, sino con una especie de susurro mental. Mi cuerpo temblaba y mi mente intentaba procesar lo imposible. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué me estaba mirando así? Pero no pude responder. No pude moverme. Sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía. Era como si estuviera siendo absorbido, como si mi ser entero fuera a desvanecerse en ese vacío que emanaba de esa criatura. La señora de la bolsa se levantó lentamente. La criatura, ahora completamente fuera de la bolsa, se desvaneció en la oscuridad del vagón, pero su presencia seguía allí, flotando en el aire, como una amenaza constante. Ella no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del vagón, como si nada hubiera pasado, como si eso fuera lo más normal del mundo. Antes de que la puerta se cerrara, me quedé con una última imagen grabada en la mente. Un destello de esos ojos oscuros brillando con intensidad en la oscuridad. Un último susurro en mi mente. Ya no hay salida. Y la puerta se cerró. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, la señora ya no estaba allí. Ni ella ni su bolsa. El vagón estaba completamente vacío. Solo quedaba la sensación en el aire, esa presión, esa inquietud que me acompaña aún ahora, días después de lo que ocurrió. Cada vez que me subo al metro, miro nerviosamente en busca de la señora de la bolsa, pero nunca la he vuelto a ver. La gente sigue su rutina, los trenes siguen su curso, pero yo sé lo que vi. Y sé que, tarde o temprano, lo que me mostró esa bolsa volverá. No sé si alguna vez podré olvidar lo que vi dentro de esa maldita bolsa. Nunca pensé que me metería en algo así. Bueno, en realidad, ninguno de nosotros lo pensó. A lo largo de mi tiempo trabajando en el metro de la ciudad, había oído un montón de historias raras. La mayoría, como siempre, eran solo rumores que los compañeros de trabajo contaban para asustar a los nuevos, o historias de viejos que se sentaban en el andén a contar sus experiencias. Pero lo que sucedió esa noche no tiene explicación, ni lógica, ni nada que nos prepare para lo que encontramos. Todo comenzó cuando el jefe nos dio la orden de hacer una inspección en un túnel que ya estaba clausurado. Como todo el mundo sabe, hay varias zonas en el metro que están cerradas al público, algunas por falta de uso, otras por razones de seguridad, y otras porque, como dicen, es mejor no meterse en eso. Ese túnel en particular llevaba décadas sin ser tocado. Lo curioso es que ni los mismos trabajadores sabían por qué lo habían cerrado. Nadie sabía qué había allí, y sinceramente, nadie parecía tener ganas de averiguarlo. Hasta esa noche. Yo soy de esos que siempre tienen que saberlo todo, y cuando me enteré que nos mandarían a investigar,
No pude resistirme. Llamé a un par de amigos, entre ellos a Javier, un compañero de toda la vida, que trabajaba en el metro desde que salió del colegio. Le dije que nos juntáramos para investigar el maldito túnel, y él, como siempre, aceptó. La curiosidad nos pudo. El plan era sencillo: llegar, echar un vistazo, y si no había nada raro, volveríamos sin hacer ruido. Sin embargo, desde el momento en que llegamos a la entrada, supe que algo no estaba bien. Esa sensación incómoda, esa vibración extraña que se siente cuando las cosas no encajan. El acceso al túnel estaba sellado con una puerta metálica enorme, cubriéndola con capas de cemento y tornillos. ¿Por qué sellarla de esa forma si no había nada ahí? ¿Qué estaban protegiendo? Esas eran las preguntas que se nos pasaban por la cabeza, pero nadie sabía nada. Pusimos todo en marcha con la excusa de que íbamos a hacer una revisión rutinaria. Por supuesto, nadie más estaba dispuesto a acompañarnos. Cuando llegamos a la puerta del túnel, un par de linternas fueron suficientes para iluminar las enormes sombras que se proyectaban en el pasillo. El aire era denso, casi pesado, como si algo estuviera esperando que pusiéramos un pie allí. Cuando finalmente rompimos el cemento y quitamos los sellos, un crujido seco resonó en todo el túnel, como si estuviera reclamando lo que ya se había perdido. ¿Seguro que quieres hacer esto?, me preguntó Javier con la linterna en mano. Su voz temblaba, no porque estuviera asustado, sino porque, igual que yo, sentía que algo extraño estaba pasando. No hay vuelta atrás, respondí, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Así, con la adrenalina recorriéndonos las venas, entramos al túnel. Al principio, parecía un lugar común, oscuro, húmedo, con el eco de nuestros pasos resonando en las paredes. Pero conforme caminábamos, el aire se volvía más pesado, más denso. La humedad era sofocante, y las paredes parecían tener una textura rara, casi pegajosa, como si algo las hubiera impregnado. No sabíamos exactamente qué, pero lo sabíamos. No estaba bien. El túnel se extendía hacia abajo, y a medida que avanzábamos nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de hacia dónde nos dirigíamos. No había señales, ni marcas en las paredes, ni ningún indicio de que alguien hubiera pasado por ahí en décadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese oscuro y aislado lugar. Lo peor fue cuando empezamos a escuchar ruidos extraños. Al principio, pensamos que era el sonido de nuestras botas o el eco de nuestras voces rebotando contra las paredes, pero pronto nos dimos cuenta de que no era eso. Eran pasos, leves, casi imperceptibles, pero ahí estaban. Nos detuvimos en seco. ¿Escuchaste eso?, preguntó Javier mirando alrededor, su rostro pálido iluminado por la luz tenue de su linterna. Asentí, pero no sabía qué decir. Los pasos no se detenían. Era como si alguien, o algo, estuviera caminando en la oscuridad con nosotros. Y entonces, lo que encontramos. Un tramo del túnel que nunca habíamos visto. Un espacio más grande, diferente a todo lo que habíamos recorrido antes. Ahí, en la pared, había algo tallado, pero de una forma tan antigua que parecía imposible que pudiera estar ahí, dado el estado del lugar. Una serie de símbolos extraños, como si fueran marcas de algún tipo de lenguaje perdido. El aire en ese momento se volvió helado. La linterna parpadeó por un segundo y sentí una presión en el pecho, como si algo nos estuviera observando. Pero lo peor fue lo que sucedió después. De repente, la pared que tenía los símbolos empezó a moverse. No de una forma normal, sino como si algo estuviera empujándola desde dentro. Algo grande, algo pesado. El suelo tembló ligeramente, y de inmediato, Javier y yo nos miramos. Nadie dijo nada, pero ambos sabíamos que teníamos que salir de ahí.
de inmediato. Pero antes de que pudiéramos dar un paso atrás, la pared se abrió y una figura emergió de la oscuridad. Una figura alta, delgada, como si fuera humana, pero con algo profundamente extraño en su aspecto. Estábamos paralizados. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel era gris, casi translúcida, y sus ojos, si es que podía llamarlos así, eran dos agujeros vacíos, como si no hubiera nada adentro. Solo un vacío absoluto. Y cuando su boca se abrió, no emitió ningún sonido. Solo una vibración, como un susurro que recorría el aire. Nos quedamos allí, incapaces de movernos, mientras la figura avanzaba lentamente hacia nosotros. El aire estaba tan pesado que sentí como si todo mi cuerpo se estuviera aplastando bajo su peso. Javier no se movió, pero pude ver en sus ojos el mismo terror que seguramente reflejaba en los míos. La figura avanzaba sin prisas, flotando a centímetros del suelo, como si no tuviera ni peso ni forma concreta. Cada paso que daba hacia nosotros hacía que el espacio a nuestro alrededor se volviera más y más opresivo. La linterna parpadeó nuevamente y por un segundo quedamos en la más absoluta oscuridad. En ese breve momento de tinieblas, el silencio fue tan profundo que ni siquiera podía escuchar el latido de mi propio corazón. Entonces, la luz volvió a encenderse con fuerza, iluminando la figura frente a nosotros, ahora mucho más cerca. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante, todo lo que había hecho en mi vida, todas las decisiones que tomé, me parecieron totalmente irrelevantes. No importaba nada, solo esa cosa frente a nosotros. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si fueron segundos o minutos, pero de repente, Javier dio un paso hacia atrás. Quizás fue la adrenalina, o tal vez la desesperación. No importa. El caso es que, al hacer ese movimiento, el aire se rompió. Como un cristal quebrándose en 1000 pedazos, el túnel explotó en un ruido ensordecedor y la figura desapareció. No estaba frente a nosotros. Ahora estaba detrás de Javier. Me giré tan rápido como pude, pero ya era demasiado tarde. Él estaba a punto de dar otro paso cuando una mano fría y delgada lo tocó en el hombro. Javier gritó, un grito desgarrador, pero fue tan sutil, tan rápido, que me costó entender qué había pasado. La figura lo había tocado, y en ese instante, algo extraño comenzó a ocurrir. Javier comenzó a desvanecerse, de una forma casi imperceptible. Su cuerpo no desapareció de golpe, pero sí parecía volverse más traslúcido, como si estuviera perdiendo toda su densidad. «Javier, no», grité, corriendo hacia él. Intenté sujetarlo, pero mi mano pasó a través de su brazo, como si fuera una sombra. Él me miró con ojos desorbitados, pero no pude entender lo que intentaba decirme. Su boca se movía, pero no salía ni un sonido. Entonces, con una rapidez aterradora, su cuerpo se disolvió en el aire. No fue como desaparecer de forma normal, sino que se dispersó, como si se convirtiera en polvo que el viento se llevó. Yo me quedé ahí, paralizado, sin poder entender lo que acababa de suceder. El túnel ya no tenía el mismo aspecto. Todo parecía estar en movimiento, como si las paredes estuvieran respirando, como si el lugar entero fuera un organismo vivo. El pasillo se expandió y contrajo. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar débilmente, iluminando la oscuridad con una luz verde enfermiza. Intenté correr hacia la salida, pero el túnel ya no tenía salida. No importaba a dónde girara, todo lo que veía era más túnel, más paredes, más símbolos. La figura apareció de nuevo frente a mí, más cercana, con los ojos vacíos fijos en los míos. No podía moverme, no podía hablar, pero mi cuerpo temblaba como si cada fibra de mi ser estuviera a punto de romperse. Y entonces lo entendí. Lo que nos había sellado ahí
no era solo la entrada al túnel, era el destino. Nadie podía salir una vez que cruzaba ese umbral. Me caí al suelo, agotado, mientras las paredes del túnel parecían acercarse más y más, como si intentaran devorarme. Mi mente comenzó a perderse en el caos de los ruidos, los murmullos y las luces parpadeantes. En mi desesperación, grité. No me importaba si alguien me escuchaba, no me importaba nada. Solo quería salir de allí, pero no había respuesta. Solo el sonido lejano de la figura moviéndose, acercándose cada vez más. Y con su movimiento, la oscuridad se volvía más densa, más fría. Entonces, la voz, la misma que había vibrado en el aire antes, volvió a resonar. Esta vez era más clara, más fuerte, como un eco dentro de mi cabeza. El túnel nunca te dejará ir. Era lo único que podía escuchar. Las palabras repetidas, una y otra vez, hasta que dejaron de tener sentido. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido horas, o tal vez días, pero mi mente ya no distinguía el tiempo. Solo sentía el frío, la presión, y esa horrible sensación de que estaba atrapado en un lugar que no pertenecía a este mundo. Y en ese momento, cuando todo parecía irremediablemente perdido, algo cambió. Un fuerte estruendo sacudió las paredes. La vibración fue tan intensa que casi perdí el equilibrio. En el instante siguiente, la luz de la linterna, que había quedado apagada, volvió a encenderse, pero no era la luz normal. Esta luz era distinta, como si fuera una luz ajena, antinatural. Fue cuando la figura, por primera vez, retrocedió. Su presencia comenzó a desvanecerse, como si algo lo estuviera absorbiendo. Algo más grande, más antiguo, algo que venía de las entrañas mismas del túnel. Sin pensarlo, comencé a correr. No importaba a dónde, solo corría, y lo único que importaba era escapar. Mis pasos resonaban en la oscuridad, y el túnel se hacía más y más angosto. Sentía que las paredes me aplastaban, que la luz ajena me perseguía, hasta que finalmente llegué al final. Una salida. Pero al girarme para mirar, lo que vi fue aún peor. La figura, ese ser sombrío, estaba parada en la entrada, mirándome fijamente, como si no quisiera dejarme ir. La puerta del túnel se cerró detrás de mí, y con ello, el sonido de la figura desapareció. Pero su presencia, esa sensación de que algo nunca dejará de acecharme, quedó conmigo. Y sé que no es un sueño, porque la ciudad sigue respirando bajo el suelo, y el túnel nunca dejará de llamarme. No podía dejar de temblar. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura frente a mí, con esos ojos vacíos, esos agujeros oscuros que parecían devorar la luz misma. Sentía que todo lo que había vivido hasta ese momento no era más que una broma insignificante comparado con lo que acababa de presenciar en ese túnel sellado. Y la sensación de que no había escapatoria. Eso era lo peor. Apenas pude caminar, el cansancio me consumía, pero tenía que salir de ahí. No sabía si las paredes me estaban siguiendo o si realmente lo estaba imaginando. Pero cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo o alguien me observaba. Cuando finalmente llegué a la salida del túnel, la ciudad que conocía parecía distante, extraña. La luz del sol me cegó por un instante y tuve que acostumbrarme a los sonidos de la calle, al bullicio, a la vida. Pero en mi interior, algo había cambiado. Mi mente ya no era la misma. La calma que sentía a mi alrededor solo me hacía más consciente del caos que había dejado atrás. Fui directo a la estación de policía sin pensarlo. No me importaba qué pensaran de mí. Necesitaba hablar. Necesitaba que alguien me escuchara. Pero lo que descubrí al contarles lo que había pasado no fue lo que esperaba. El oficial que me atendió, un tipo que parecía estar más preocupado por su café que por mi historia, me miró con una expresión cansada. Al principio,
Pensé que solo estaba bromeando, pero luego vi algo extraño en su rostro, algo que no supe identificar. ¿Qué túnel?, me preguntó, frunciendo el ceño. El túnel sellado, el que estaba en el metro, dije, sintiendo que mi voz se quebraba. Él me miró fijamente por un momento, y luego soltó una risa baja, casi como si se estuviera burlando. Pero algo cambió en su rostro cuando continuó. ¿Sabías que el túnel del metro fue cerrado hace años porque desaparecieron unos trabajadores ahí?, dijo, su tono ahora mucho más serio. Mi estómago se hizo un nudo, y una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. Sí, respondí, algo confundido. Pero no desaparecieron. Fue algo raro, algo que, no sé, algo que no debía haber visto. El oficial se levantó de su silla y me miró con una expresión sombría. Mira, joven, hay cosas que no podemos explicar. El túnel nunca debió ser abierto. No sé cómo llegaron allí. Pero lo que te puedo decir es que no es la primera vez que escucho historias como esa. ¿Qué?, pregunté, sin entender a qué se refería. No es la primera vez que alguien se encuentra con algo que nunca debió ser despertado. Te voy a contar algo que no quiero que se repita fuera de aquí. El oficial caminó hacia la puerta y la cerró, asegurándose de que nadie nos escuchara. Hace muchos años, el túnel fue construido sobre algo mucho más antiguo, algo que no pertenece a este mundo. Hay muchas historias sobre ello, pero lo que te puedo decir es que los que han intentado investigar el túnel, o han tenido la mala suerte de encontrarlo, nunca han vuelto completos. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y la imagen de Javier, desapareciendo, volvió a mi mente. ¿Qué significa eso?, dije, casi en un susurro. Significa que, aunque hayas salido, lo que encontraste allí no te va a dejar en paz. Su voz se volvió grave. Te va a seguir, y tarde o temprano, lo que sucedió allí te reclamará. No pude procesar sus palabras. Mi mente estaba demasiado confundida, pero algo en su tono me hizo entender que no estaba bromeando. Algo que me dejó claro que lo que vi en ese túnel, esa figura, esos símbolos, no eran simples alucinaciones. No era un sueño. Cuando salí de la comisaría, la ciudad ya no me parecía la misma. El ruido de la gente, el tráfico, los edificios, todo se sentía distante, como si yo estuviera observando desde otro lugar, desde otra dimensión. Y esa sensación de estar siendo observado no me dejó en paz. No sé cuánto tiempo ha pasado desde esa noche, ni cuántos días han transcurrido. Pero lo que sí sé es que el túnel sigue allí, en algún lugar bajo la ciudad, sellado y esperando. Y aunque no tengo pruebas, sé que algo más grande que yo está esperándome, acechando. Sé que la figura de aquellos ojos vacíos sigue observándome en la oscuridad. Mi mente me traiciona, y aunque intento ignorarlo, siempre siento una presión en el pecho, como si algo me estuviera arrastrando hacia ese lugar, como si no fuera yo el que escoge mi destino, sino algo mucho más antiguo y maligno, algo que el túnel sellado despertó, y que nunca, jamás, debió ser liberado. Porque cuando algo tan antiguo y oscuro despierta, ya no hay marcha atrás.